Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio hoy. Seguimos avanzando en nuestra serie de enseñanzas sobre la confesión de fe y el día de hoy nuevamente nos va a acompañar nuestro hermano Jonathan Muñoz, quien va a compartir otro de los párrafos tan interesantes que hemos venido estudiando, ¿cierto?, de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Así que damos la bienvenida a Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, pastor. Bien, gracias a Dios, bien. Animado, ¿no?, de poder estar en esta instancia, esperando que sea de provecho, como espero haya sido lo demás también. Así que bien, gracias a Dios. Buenísimo, hermano. Qué bien. Vamos entonces a orar para que el Señor guíe a Jonathan y nos ayude a comprender y podamos aprovechar muy bien todo este tiempo que semana a semana compartimos, ¿no? Durante las semanas tenemos diferentes temáticas y el día de hoy, cada semana, nuestro hermano Jonathan nos comparte sobre la confesión de fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu provisión, gracias porque tú provees, Dios mío, también el alimento espiritual para nuestra alma y nuestro corazón. Y gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres, Señor, que a través de la historia han sistematizado, Señor, han ordenado la doctrina y nos han ayudado, Padre, a poder entender de mejor manera lo que tu palabra quiere explicarnos y enseñarnos. Señor, ayúdanos en esta oportunidad también, Señor, a comprender y que esto sea provechoso para nuestro corazón, para la edificación de tu iglesia, Señor amado, y que podamos siempre estar preparados para dar razón de nuestra fe y también ayudar a resolver aquellas dudas, Padre, que también dentro de la propia iglesia existen, Señor. Guía a Jonathan, unge su vida, Señor, que nos guíe, Padre, con denuedo y que esto sea edificante para todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a poner la presentación. El día de hoy ya, como habíamos visto, terminamos el capítulo 1 que hablaba de las Sagradas Escrituras y tenía claramente una importancia trascendental para el resto de la confesión porque nos ponía los cimientos sobre los cuales nos vamos a estar moviendo, ¿ya? Entonces hoy día ya empezamos el capítulo 2 que habla de Dios y de la Santa Trinidad. Este capítulo en particular tiene 3 párrafos, pero 3 párrafos muy importantes respecto al contenido que presentan. Y el primer párrafo de este capítulo 2 dice así: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, aquí se pone muy interesante porque después de haber puesto los cimientos respecto a lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios y todo lo que aquello implica para lo que vamos a ver, comenzamos el segundo capítulo con algo que es trascendental, que es ver a Dios. Y nos referimos a Dios como nuestro Dios trino, ¿cierto? Claramente vamos a poder diferenciar en lo que sigue la confesión, de alguna manera el rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aquí estamos hablando de nuestro Dios trino. Y hay un enfoque muy interesante porque vamos a ir justificando mucho más con la Biblia lo que la confesión nos está presentando. Y claramente es a propósito, porque la Biblia no tiene la intención de demostrar que Dios existe. La Biblia
da por hecho que Dios existe. Por lo tanto, cuando nosotros vemos este punto en la confesión, que empieza a hablar de Dios, vamos a apoyarnos en la Biblia claramente, que afirma que Dios está, y no vamos a buscar mucha evidencia externa fuera de la Biblia para tratar de demostrar eso. Entonces, el primer punto es, y ponía esta imagen por lo siguiente, porque bueno, mucha gente se pregunta, y podemos preguntarnos, ¿todas las religiones efectivamente apuntan al mismo Dios? ¿Es Dios semejante a un hombre iluminado o es Dios un ídolo mudo y estático? Mucha gente dice, bueno, no, de cualquier forma podemos llegar a Dios, hay varios caminos, podemos acercarnos a Él, al final todas las religiones buscan lo mismo, pero nuestros hermanos parten la confesión hablando de Dios en este punto, afirmando tres cosas muy importantes, porque nuestros hermanos dicen que Dios es único, vivo y verdadero. Y esa convicción es trascendental para el cristianismo, porque eso creemos. Nosotros creemos que nuestro Dios es único, no es semejante a ningún Dios, entre comillas, sabemos que no lo hay, ¿no? Pero Dios no es semejante a ningún otro ser, no tiene comparación, es único, es vivo, es un Dios que existe, que está obrando hoy día, y es un Dios verdadero. Entonces esto es muy importante para todo lo que vamos a ver en adelante. Jeremías 10:10 nos dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. De manera similar, Isaías 45, del 5 al 7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La Escritura claramente nos da testimonio, ¿no? De que nuestro Dios es único, no hay Amén. nadie semejante a Él, nos dice que es verdadero, pero también nos dice que es un Dios vivo. Y esto claramente es los autores bíblicos lo ponían mucho en contraste respecto a los falsos dioses o a los ídolos que adoraban las naciones paganas, que claramente eran pedazos de madera o eran esculturas que no se podían mover, que no podían orar, ni escuchar, ni vivir, porque claramente era un objeto inanimado. Pero nuestro Dios, en contraste, es un Dios vivo. Seguido a eso, el párrafo 1 nos comienza a mostrar lo que son los atributos de Dios, ¿ya? Es decir, nos empiezan a describir de alguna manera a Dios. Y como decía, de nuevo quiero resaltar algo, porque la Biblia no se pone en ninguna parte a definirnos detalladamente, quizás como lo esperaríamos en un diccionario, quién es Dios. Pero nos va mostrando de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis, cómo es nuestro Dios. Y de esos puntos que nos muestra la Escritura de cómo es Dios, nosotros vamos reconociendo lo siguiente. De la existencia de Dios se nos dice que su subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Esto significa que Dios no depende de otro ser para existir ni para subsistir. Muchos ateos han tratado de plantear como de una manera elevada en su filosofía, ¿no? Que Dios existe si existe en nuestro intelecto, ¿no? Si nosotros lo pensamos, si nosotros creemos, entonces le damos existencia a Dios. Pero la verdad que la evidencia de la Biblia nos muestra que Dios existe a pesar de nosotros. Y es más, nosotros no agregamos nada a la existencia de Dios. Él sigue siendo Dios, ha Así es. existido por siempre y va a seguir existiendo y subsiste hoy día a pesar de nosotros. También se nos dice que Dios es infinito en su ser y perfección. Y esto quiere decir que Dios es absoluto en perfección, completo, es sin límites. Y en cada uno de los atributos que vamos a ver que Dios es perfecto. Es decir, cuando hablamos del amor de Dios, vamos a ver que nadie puede tener claramente más amor que Dios. Cuando hablamos de santidad, vamos a darnos cuenta a través de su perfección que no hay otro ser más santo que nuestro Dios. En todos los sentidos en que Dios representa algo, Él es completo. A eso se refiere este punto que es infinito en su ser y perfección. También tenemos otro punto que es que su esencia no puede ser comprendida sino por Él mismo. Y este punto es bien interesante, ¿no? Porque nosotros a veces con nuestra mente tratamos de comprender a Dios, pero la verdad que la inmensidad de Dios, la profundidad, la grandeza de Dios no puede ser explorada a plenitud por nuestra mente. Nosotros alcanzamos a conocer lo que Dios ha tenido a bien revelarnos, lo que Él ha querido mostrarnos a nosotros, ¿cierto? Pero de ahí a que podamos dar el salto y decir y pretender conocer absolutamente a Dios en
toda la plenitud de Él, es algo que la Biblia no alienta, ya no nos corresponde. Como evidencia bíblica tenemos Éxodo 3:14, que dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y es un punto bien particular, ¿no? Porque cuando está esta conversación entre Moisés y Dios le dice, bueno, vas a ir a Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo, y Moisés le dice, sí, pero ¿cómo le digo? ¿Quién le digo que me envió? Y Dios le dice, bueno, yo soy el que soy. Yo soy Dios. Es decir, no hay otro Dios. O sea, ¿qué otra descripción te puedo decir? Yo soy Dios. Entonces, muy tremendo ver eso en la Escritura, ¿no? Porque ese es nuestro Dios. El En siempre Job 11, existente, ¿no? El siempre así es, existente, el eterno. Sí. tal cual, Claro. es maravillosa esa declaración del Señor. En Job 7, 11 del 7 al 8, se nos dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Sin duda puede ser un motivo de orgullo tremendo en el corazón del hombre pretender abarcar con nuestro conocimiento limitado y encerrar a Dios en nuestro conocimiento, porque efectivamente, como lo decía, podemos conocer cosas de Dios, pero de ahí a que nuestra capacidad humana nos permita contener a Dios en nuestros pensamientos, en nuestra idea, es un Imposible. acto de arrogancia tremendo, ¿no? Así es. El párrafo 1 también nos habla de Dios mismo, de Él, no de su existencia solamente, sino de Él. Y respecto a eso nos dice, bueno, Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Y esto es muy importante de nuevo por la forma en que se formuló esta confesión, lo que pretendieron nuestros hermanos en ese tiempo. Porque cuando nos hablan de Dios como un espíritu purísimo, claramente refieren a la Escritura, ¿no? Pero no, esto tiene una referencia importante porque nos dice a la vez que Dios no tiene limitaciones, ¿ya? Dios no se ve limitado por lo que un cuerpo podría limitarlo. Y debemos diferenciar los antropomorfismos, que son estas muestras en la Escritura, sobre todo mucho en el Antiguo Testamento, en que Dios se manifestaba en una forma física a través de muchas veces sale como el ángel del Señor, ¿no? En el Antiguo Testamento. Sin embargo, no significa esa muestra de que Dios efectivamente tenga un cuerpo físico y sea limitado por este, ¿no? Y también este punto pretendía abordar, cuando lo ordenaron nuestros hermanos, lo que era la adoración a imágenes. Ya sabemos mucho que, sobre todo la Iglesia Católica Romana, ¿no? Ha levantado muchas esculturas a lo largo de los tiempos y se ha hecho mucho una práctica de adoración a las imágenes. Pero este punto de nuevo vuelve a mostrarnos que efectivamente es un poco necio, ¿sí? Adorar estas figuras o exaltar estas imágenes, porque efectivamente Dios no tiene un cuerpo físico así como lo conocemos, ¿no? Y claramente las limitaciones que eso tiene. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí está nuestro punto de partida, nuestra Amén. declaración más importante respecto a conocer que Dios efectivamente es espíritu, ¿no? También se nos dice de Dios que es el único que tiene inmortalidad y que habita en una luz inaccesible, como escribió Pablo en 1 de Timoteo 6, versículos 14 y 16. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. ¿Cierto? Claramente tenemos evidencia en la Escritura, ¿no? De que la muerte efectivamente no pudo retener a Jesús, que es Dios, ¿no? Y efectivamente Dios es un ser que no puede morir. Efectivamente Él tiene la completa inmortalidad. Y respecto a este punto también se nos muestra a Dios, cuando dice que habita en esta luz inaccesible, de alguna manera nos muestra que Él está en un sentido separado, porque sabemos que Él es muy cercano, pero en un sentido claramente Él está separado, apartado en otro lugar, muy distinto al que nosotros habitamos hoy día y claramente al que no podemos acceder nosotros mismos, ¿no? Así, Dios claramente no está limitado por su creación. La creación Así está es, dentro de, como dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, es trascendente a la propia creación. así es, así es, ese es nuestro Dios. Ujú. De los atributos de Dios también se nos dice que es infinito en todos los sentidos. Y esto es importante porque significa que Dios no solo no tiene límites, sino que es ilimitable, ¿ya? Que parece lo mismo, pero no lo es, porque en un punto nos dice, bueno, efectivamente no hay nada que lo pueda limitar. Eh,
y tampoco en ningún momento, ni nada ni nadie le va a hacer la guerra al punto de poder limitar el accionar de Dios. Y aquí es importante, porque fíjense cómo muchas líneas teológicas han planteado este hecho, aquí lo ligo particularmente al tema de la elección, de que si nosotros le damos la pasada, por así decirlo, a Dios, Él puede obrar en nosotros y salvarnos. Lo que de alguna manera es decir, yo puedo limitar a Dios. O sea, Él va a actuar hasta donde yo le permita actuar. Pero la verdad es que Dios no tiene límite. Ni nadie lo puede limitar, ni siquiera nosotros, ¿no? Su creación claramente no tiene la facultad de Yes. limitar a Dios, es lo que Él quiere hacer. También se nos dice de Dios que es inmutable. Y esto significa que la perfección de Dios permanece siempre constante. Sus atributos no aumentarán ni disminuirán jamás. No está hablando solo de un tema de voluntad, ¿cierto? Que a veces decimos, bueno, si es cómo es inmutable y no cambia, pero en algunos momentos Dios dice, me arrepiento, pero esta definición de inmutabilidad va mucho más allá al hecho de tomar decisiones, sino que está hablando de que Dios efectivamente va a permanecer. Si es misericordioso, su misericordia a pesar de que nos afecta, por así decirlo, entre comillas, en periodos, ¿no? Porque Dios a veces tiene misericordia, a veces contiene un poco, pero en sí su misericordia, su amor, su bondad, su santidad no van a cambiar, no van a disminuir con el tiempo y no pueden aumentar más porque es perfecto en ella, o sea, no hay un nivel más alto al que puedan llegar, ¿no? Amén. Y Malaquías 3:6 nos dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una referencia clara al amor y la misericordia del Señor, ¿no? A pesar de la infidelidad, de la corrupción de su pueblo, Él tenía un pacto y claramente iba a seguir adelante con eso, lo que nos beneficia hoy día a No, nosotros. enormemente. ¿Se imagina que Dios cambiara de opinión con nosotros en el tiempo? Eh, Estaríamos oh, realmente complicados. ya no estaríamos, yo creo. También se nos dice de los atributos de Dios que es inmenso. Y esta es importante porque significa de alguna manera que Dios trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada lugar con todo su ser. Como lo decía usted, ¿cierto? Ni los cielos de los cielos pueden contener al Señor, ¿cierto? Por la inmensidad que tiene, pero también significa que en todo lugar donde Dios está presente con la magnitud, con todo su ser. Y eso es maravilloso. ¿Cierto? No hay un pedacito de Dios, no es que tenemos que hacer algo para lograr que un pedacito más de Dios se manifieste, porque Él ya está completo, ¿no? Bueno, También se así nos es. habla de que Dios es eterno, y Dios es eterno al punto que trasciende el mismo tiempo y no tiene ninguna limitación por Él. Nosotros vemos el tiempo en una dimensión humana, ¿cierto? Y siempre lo vemos corriendo hacia adelante, sin poder ir atrás, pero la verdad es que el tiempo para el ser humano tiene un inicio, que es cuando Dios crea, pero Dios claramente trasciende el tiempo, Él no está limitado por el tiempo ni subyugado al tiempo, Él es Señor sobre el tiempo. Para nuestra mente es dificilísimo eso de entender, pero es lo que la Biblia nos muestra, ¿no? Y es lo que nosotros creemos. Amén. También se nos dice que Dios es inescrutable. Y ya habíamos hablado un poco de esto. Quiere decir que Dios no puede ser comprendido en totalidad, ¿ya? Porque claramente nuestra mente es limitada y no tenemos toda la evidencia. Dios quiso revelarnos lo que a Él le plació para nuestra salvación y para que lo conociéramos y lo amáramos, pero no dio a conocer absolutamente todo de sí contenido en la Escritura, ¿no? También se nos dice que es todopoderoso, que significa que Dios tiene la facultad y virtud de hacer que se cumpla todo aquello que desee. De nuevo, si hay algo que Dios no puede hacer, si hay algo que limite efectivamente a Dios, entonces Dios no sería todopoderoso. Pero la Así es. verdad que lo que Él quiere hacer es lo que va a hacer. ¿Sí? Isaías 43:13 nos dice un poco eso, porque nos menciona aún antes, perdón, que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Sinceramente, ¿quién puede detener la mano del Señor? Tremenda declaración, ¿eh? Para los soberbios, ¿cómo tenemos que achicarnos, hermano? Sí, claro, sin duda. ¿Cuántas veces, qué terrible como somos en nuestra naturaleza caída, que muchas veces tratamos de limitar el obrar de Dios o de ponerle freno cuando Dios quiere hacer algo, efectivamente lo va a hacer. Y eso es tremendo porque no solo respecto a las cosas que a veces pensamos que Dios nomás quiere hacer, sino al hecho de que también le permite obrar a pesar de nosotros, ¿sí? Aun cuando nosotros somos duros o entre comillas no queremos, pero Dios sabe la forma
de hacernos entrar en razón, ¿no? De hecho, es buenísimo estudiar estos aspectos de atributos porque uno comienza a entender la gran diferencia que hay entre el creador y las criaturas. Y por eso Él Sí, es digno de ser alabado y adorado. así es. Este punto en particular habla mucho de lo que usted está diciendo, porque cuando hablamos que Dios es santísimo, no solo nos referimos a que Dios es un Dios efectivamente sin ningún pecado, por nada, ni siquiera un pixel, nada. No nos estamos refiriendo a eso solamente, sino que nos referimos a que la santidad de Dios también tiene que ver con que Dios está completamente separado de su creación, mucho más allá de ella. Y esto de nuevo, no en este sentido en que Dios no se relaciona con su creación porque Él se relaciona, sino en el sentido de que Dios es efectivamente muy diferente a su creación y está muy apartado, muy separado de su creación. No hay forma en que nosotros podamos decir, bueno, Dios es semejante a esta tabla, a este árbol, a esta piedra, y tratar de definirlo según nosotros. Él está de verdad en otro nivel, en otra dimensión, muy, muy diferente a lo que nosotros podemos contener o ver hoy día, ¿no? Así También es. se nos dice que Dios es sapientísimo. Eso quiere decir que Dios es absolutamente sabio en su consejo y voluntad. O sea, ni se nos ocurra pensar en algún momento que nosotros le vamos a dar buenas ideas a Dios, ¿no es cierto? No le vamos a proponer nosotros a Dios un plan mejor de lo que Él pueda pensar. No le vamos a enseñar nosotros a Dios una lección de sabiduría, de algo práctico, porque Dios es efectivamente, absolutamente sabio, ¿ya? Es muy común que me ha tocado en charlas de distintos temas y en la enseñanza donde las personas, ¿y por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo así? Claro, Y me acuerdo de este tema, ¿no? Porque Él es suficientemente sabio para hacer lo que es mejor. sí, claro. Tremendo. Qué tremendo, porque también en otra dimensión, cuando hacemos las cosas por nuestra propia pinta y sin considerar a Dios, muchas veces porque estimamos en nuestro corazón ser más sabios que Dios, ¿no? Y como dice Pablo en Romanos, ahí es cuidado, porque aquellos que procuraron ser sabios fuera de Dios caen de una manera terrible, ¿no? Hicieron necios, así es. También se nos dice de Dios que es libérrimo. Y esto quiere decir que Dios es absolutamente libre de cualquier influencia, consejo, subyugación externa a sí mismo. De nuevo, Dios no está claramente influenciado por algo externo. Dios no se ve amenazado, tentado, presionado por algo fuera de sí mismo. Él, cuando obra algo, cuando lo determina, lo hace de manera completamente libre. También se nos dice que es absoluto, ya lo habíamos mencionado, pero Dios es absoluto independientemente de todo ser, fuera de sí mismo. No depende ni necesita a nadie fuera de sí mismo, ¿ya? Él Él es Dios. Nosotros gozamos de su misericordia, de su amor, de su bondad, de sus privilegios, pero en realidad nosotros no agregamos nada a Dios, ni Él depende de nosotros, ni de nuestra adoración, ¿no? Amén. Amén. Está completo, ya es. Viene a mi También, mente lo que dice Romanos 11:34 cuando dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O sea, eh, hay límites para el ser humano muy, muy, muy claros frente a Dios. sí, esa confrontación que Dios le hace a Job, que va en esa línea, ¿no? De decirle, bueno, respóndeme tú entonces todas estas cosas. Yo me imagino a Job atrincherado así hacia atrás, en realidad reconociendo que de ninguna manera, ¿cierto? Podía darle el consejo a Dios. Hundiéndose en el sillón, hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose. Claro, sí, que Dios nos ayude a ver esto con mayor claridad, ¿no? Uno, como decía usted, se siente tan pequeño al lado de este Dios tan grande. Y bueno, también vemos que Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable, ya habíamos visto lo que es la inmutabilidad y justísima voluntad, para su propia gloria. Creo que este es uno de los puntos a veces más conflictivos, sobre todo que presenta la Iglesia Reformada, ¿no? Porque nosotros entendemos que claramente Dios obra todas las cosas para su propia gloria, y tendemos a verlo como un Dios egoísta, como Dios puede ser Dios y ser realmente bueno si Él hace todas las cosas para su propia gloria. Pero estamos viendo precisamente que Él es digno de recibir toda la gloria y de hacer todas las cosas según lo que Él estima, porque es absolutamente santo, justo, sabio, amoroso, ¿cierto? Entonces, no hay maldad en Dios que pervierta este deseo de buscar su propia gloria. Amén. Y en Isaías 43:25 dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y ahí hay algo tremendo, ¿no? Que es en todo este camino de Israel,
y en todas las veces que hicieron méritos suficientes para que Dios los borrara de la tierra, Dios no lo hizo y declara porque había una intención, porque si Dios era infiel al pacto que había marcado, ¿cierto? Las demás naciones iban a blasfemar con razón de que Dios había sido infiel y los había abandonado. Entonces, quizás duele, ¿no? Y espero que no se malentienda, pero efectivamente Dios les dice, mira, no es por ti, es por amor a mi nombre. Es porque no voy a poner mi nombre en juego ni lo voy a dar para que las naciones lo pisen. Por eso voy a permanecer fiel a mi pacto. Y sin duda Dios no deja amar a su creación, ¿no? Pero es tremendo, yo pienso, ver ese versículo un poco. Claro, es que en el fondo nos muestra que nosotros no somos el centro de atención de Dios. Somos un elemento, por supuesto, amado para Dios, pero Él no gira en torno a nosotros. Así Nosotros es. fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Nosotros giramos en torno a nuestro Dios. Sí, como duele a veces eso, que buscamos ser el centro de... Sí. Y duele también porque la predicación que hemos recibido a veces por años ha sido antropocéntrica y no cristocéntrica. Y eso ha desviado nuestra mirada y nuestra concepción del Dios bíblico. Así es, sí, es tremendo. Bueno, de ahí uno ha escuchado tantas cosas, ha visto tantas cosas respecto a eso, pero Dios nos permita conocerle como Él es, ¿no? También se nos dice, ya finalizando esto, que Dios es amantísimo, benigno, misericordioso y longánimo. Y aquí hay varias cosas que quise englobar en una definición un poco más completa, y que de alguna manera nos muestran que Dios es impelido a comunicarse con sus criaturas y a hacerlo de manera generosa, compasiva y tierna con ellos, mostrando misericordia y magnanimidad en su amor hacia los mismos. Todos estos términos que vimos, amantísimo, benigno, misericordioso y longánimo, tienen que ver con esta definición, ¿no? Cómo Dios, por su propia naturaleza, se ve impelido, ¿cierto?, se ve movido a comunicarse con sus criaturas, y no de una manera tirana, sino de una manera compasiva, generosa, tierna, misericordiosa, en lo cual todos nosotros gozamos, ¿no? Aún la gente que hoy día no conoce o no ama a Dios, goza de las bendiciones de Dios, cuando Dios permite que el sol salga, en el sentido, ¿cierto?, que permite que la tierra siga girando, ¿no? En el sentido de que Dios permite que llueva aún sobre gente injusta, o que Dios permite que prospere aún gente que no le ama y que tenga de alguna manera un disfrute, aunque sea en alguna medida, de esta vida en la tierra. La misericordia y el amor de Dios es tremendo hacia su creación. Amén. Para ir terminando, también vemos que Dios es abundante en bondad y verdad. Es un Dios que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y es galardonador de los que le buscan con diligencia, ¿cierto? Hebreos nos dice que es maravilloso, que no solamente tenemos que tener fe, sino que efectivamente Dios va a premiar a aquellos que le buscan. Dios bendice a aquellos que lo buscan. Dios es misericordioso, es compasivo, es perdonador, es fiel con aquellos que se acercan a Él de una manera humilde, ¿cierto?, en necesidad. Y eso también es algo de lo cual gozamos y es maravilloso, ¿no? Amén. De repente tenemos esta imagen de ver a Dios, ¿cierto?, como un emperador tirano, un rey enojado, sentado en un trono, que lo único que quiere es que se cumplan las leyes, ¿cierto? Y efectivamente hay una ley que tenemos que cumplir, pero es un Dios que se complace en mostrar misericordia, que se complace en galardonar, Amén. en bendecir, en premiar, no sé, de alguna manera, ¿no? Yo sé que no es la figura completa, pero me imagino, yo como padre siento deleite a veces cuando puedo darle algo a mi hijo y me alegro con ellos por lo que ellos reciben, ¿no? Y veo de alguna manera a Dios cómo se complace en traer bendición y mostrar misericordia hacia su creación, no lo hace de mal gusto ni enojado, ¿no? Así es. Eso es maravilloso, nuestro Dios, y yo creo que conocer a un Dios de estas características nos alienta en el corazón, ¿no? A amarle, Sí, buscarle, servirle, porque no es un Dios como han pintado algunas religiones, un Dios tirano, como tú decías, ¿no? Que lo único que quiere es que cumplamos sus mandamientos y si no nos manda al infierno. No, claro, es un Dios misericordioso, claramente por amor a sí mismo, por amor a su nombre, pero también compasivo con seres como nosotros que tenemos grandes necesidades. así es, así es. Y mire, finalmente dice, bueno, Dios es justísimo, es terrible en sus juicios, odia todo pecado y no dará por inocente al culpable. Hablamos mucho de las bondades y la misericordia del Señor, aquellos como pudiéramos definir de alguna manera como aspectos positivos, ¿no?
Sin embargo, la Biblia también nos aclara, y es lo que nuestros hermanos reconocen en la confesión, que Dios no es un Dios al cual podemos tomar para la chacota o al cual podemos jugar como sin esperar consecuencias, ¿no? Porque Pablo lo dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado, es muerte, es la condenación. Jesús fue enfático en su mensaje, en traer rescate efectivamente por lo mismo. Y la historia nos muestra hacia atrás ya en los inicios como Dios, harto de alguna manera del pecado, trajo juicios sobre la humanidad. Lo hizo sobre Adán y Eva, lo trajo después con el diluvio, después mostró de nuevo su juicio en la Torre de Babel, y de ahí en adelante vemos en la historia cómo cada vez que el pueblo persistía en la dureza de su corazón y en su pecado, Dios tenía que traer juicio, porque Dios claramente no se complace. Es muy misericordioso para perdonar el pecado, pero no se complace en el pecado de ninguna manera. O sea, que se nos borre esta idea, ¿cierto?, que tenemos de este Dios que es un viejito con barba larga, sentado en un trono, así con cara de bonachón en el cielo, que el día de mañana va a decir, ya, a ver, 10 minutos pasen todo al cielo, 10 minutos todo, no importa cómo venga adentro, en todo al cielo, ¿cierto?, como un viejito bonachón. La verdad que no, Dios es justo, estableció un camino de salvación, y también no le va a temblar la mano al momento que tenga que establecer justicia como él mismo ha designado, ¿no? Así es, no tendrá por inocente al culpable, como dice la Escritura. Y yo creo que eso también tiene un aspecto positivo, ¿no? Porque pudiéramos decir, clasificarlo ciertos temas positivos y negativos, pero en realidad esto tiene, la justicia de Dios tiene también un elemento muy positivo, porque cuando nosotros somos las víctimas de otros, clamamos por justicia, y Dios va a hacer justicia a sus santos también, dice la Escritura. Por eso es muy bueno que Dios sea un Dios justo, que los inocentes no deban recibir la injusticia de los hombres, sino que Dios haga justicia. Así es, tremendo. Y bueno, ese es hoy día un poco más breve, ¿no? Pero ese es el primer párrafo ya de este segundo capítulo de la confesión, que habla de Dios y de la Santa Trinidad. En el próximo capítulo vamos a estar viendo de nuevo, profundizando un poco más en quién y en cómo es Dios, ¿ya? Para luego pasar a ver este tema, este gran tema, que siempre ahí está entre lo que es complejo entender, que es la Trinidad. Así. Y de ahí claramente Dios mediante vamos a seguir avanzando en temas. Así que perfecto. Súper interesante. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias. Oye, hermano, qué interesante, ¿no? Comenzar a ver este párrafo, el capítulo 2, ¿cierto? Y ver respecto de Dios y sus características muy singulares que lo distinguen del resto de nosotros, la creación, ¿no? Así que gracias, Jonathan, por este compartir muy, muy interesante y didáctico, así que esperamos con muchas ganas seguir avanzando en el conocimiento de Dios en la próxima clase. Así que te esperamos, pues. Amén, amén, pastor, muchas gracias, le doy gracias al Señor. También me veo muy, muy claramente muy desafiado por esto, ¿no? En mi comprensión tan limitada de Dios, y espero que Dios nos ayude y nos abra el entendimiento para poder conocerle y amarle mejor, conociendo quién es Él. Así que una bendición, pastor, y gracias por este tiempo también. Amén. Damos gracias a Dios por Jonathan, y gracias a ustedes también que han estado con nosotros conectados, aprendiendo. Y si no alcanzaste a anotar todo, bueno, está ahí grabado en Facebook, también está en YouTube, para que puedas retomar tu estudio y profundizar cuando tú quieras. Así que damos gracias al Señor por este tiempo, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.